Bien, chiquillos, quisiera saber si se ve el PowerPoint. Sí, sí. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre otro tema que está asociado a los vectores, que fue lo que vimos el lunes, y sobre la geometría en el espacio, que tiene que ver con las rectas y los planos en el espacio, ¿cierto? Específicamente, nosotros vimos el día lunes que si, por ejemplo, yo tengo la ecuación x igual a 1, ¿cierto? Esto representa un plano, ¿claro? Y este plano era paralelo al plano YZ, o sea, al plano que forma el eje Y con el eje Z, específicamente. Y así yo podía dar cualquier otro plano como Y igual a menos 3, y este era un plano, ¿cierto?, paralelo al plano XZ, y así sucesivamente. Sin embargo, los planos no necesariamente siempre tienen que ser paralelos al plano, a los planos cartesianos, por decirlo así, sino que también pueden ser planos que atraviesen el plano cartesiano como una especie de diagonal, como lo que antes era una línea recta, ¿cierto? Si yo tenía en el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y, yo podía tener una recta de este estilo, de ese estilo, etc. También sabemos que en el plano una recta tiene como ecuación y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿cierto? Donde una de las cosas importantes que necesitábamos para determinar la ecuación de una recta era un punto que pasara por la recta y además su pendiente. Sin embargo, en el espacio, hablar de este tipo de ecuación como una recta no tiene mucho sentido porque la pendiente está asociada directamente al ángulo de inclinación con los ejes, en este caso con el eje X y el eje Y. Sin embargo, una recta en el espacio puede tener un ángulo asociado a los tres ejes. Por lo tanto, hay una forma de determinar, digamos, la ecuación de la recta, y no es de esta forma. No sé qué pasa. Ahí está. No me dejaban aceptar a alguien. Bien. Y por lo mismo hoy día vamos a hablar sobre las rectas y los planos, pero ahora en el espacio, ya no en el plano. Los objetivos principales del día de hoy son determinar la ecuación de la recta y del plano en el espacio. Y este objetivo se me fue, no va. Eso es de la otra clase. Así que eso es particularmente lo que vamos a hacer hoy día. Determinar la ecuación de la recta y la ecuación del plano en el espacio. Bueno, la recta en el espacio, ¿cierto? La que vamos a trabajar nosotros se llama la ecuación vectorial de la recta, ¿ya? Para yo poder determinar una ecuación de forma vectorial, necesito conocer dos cosas particulares. Al igual que en el plano, necesito conocer un punto que pase por la recta. En este caso, este punto es de coordenadas x0, y0 y z0. Pero también necesito conocer un vector que sea paralelo a esta recta, ¿ya? Este vector puede estar en la recta, paralelo a la recta, puede ser más grande, puede ser más chico, da lo mismo. Lo importante es que sea paralelo a la recta. La ecuación de la recta de forma vectorial se representa de esta forma. R de t igual a R0 más t por v, donde t es un parámetro cualquiera. R0 es el punto por donde pasa la recta, o sea, un punto que pertenece a la recta, y v es este vector que les dije que tiene que ser paralelo a dicha recta, ¿ya? Este vector, su característica principal, como les dije, que no solamente debe ser paralelo, sino que puede ser de cualquier tamaño, y puede ser cualquier vector. Lo importante es que sea paralelo a ella, ¿ya? Veamos un ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 3,2, menos 1, y es paralelo al vector 1,2,5. Entonces, en este caso tenemos el punto, que es el 3,2, menos 1, y tenemos un vector que es paralelo a la recta. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir la ecuación en forma vectorial? Entonces, R de t, que va a representar el vector, que también se puede escribir así, x, y, z, porque eso también es un vector que representa cualquier punto en el espacio, va a ser igual a el punto, que en este caso el punto es el 3,2, menos 1, más t veces el vector. En este caso, ¿quién es el vector? 1,2,
5. Y así tenemos la ecuación de la recta. Profe, Ya. ¿qué representa el t? El t es un parámetro. Eso significa que si yo le doy, por ejemplo, cuando t vale 0, yo voy a tener un punto de la recta. Cuando t vale 1, voy a conocer otro punto de la recta. Cuando t valga 1/5, voy a conocer otro punto de la recta. ¿Cachai? Ah, ya, pero necesariamente tiene que ser un t o puede ser otra letra. Puede ser otra letra, pero por ejemplo, si acá le colocáis, no sé, alfa, aquí tiene que decir R de alfa, porque en el fondo es una función que está Ah, asociada ya. a ese parámetro. ¿Ya? Nosotros usamos la T, pero efectivamente puede ser cualquier letra. ¿Ya? Lo importante es que él es un parámetro y que para cada valor del parámetro yo voy determinando valores o puntos asociados a la recta. Algo importante que hay que entender es que, como yo les dije, este vector de acá tiene que ser un vector que sea paralelo a la recta. Da lo mismo que vector sea. Entonces, si yo les dijera, para este mismo caso, r de t igual a 3,2, menos 1 más t veces menos 2, menos 4, menos 10. Pregunta, ¿esta ecuación representa la misma recta o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? O sea, la misma recta, no sé, pero en las ecuaciones la misma, ¿no? Ah, la ecuación así mirándola directamente no es la misma. O Sin sea, la embargo, forma de la ecuación. sin embargo, T valdría menos 2. no te puede ser cualquier parámetro. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Este punto es el punto que pasa o que pertenece a la recta. Eso no ha cambiado. Lo que cambió fue el vector. Entonces, analicemos el vector menos 2, menos 4, menos 10. Si ustedes se dan cuenta, este vector es múltiplo de menos 2. Entonces, si yo dejo el menos 2 afuera, ¿qué voy a tener? El 1, 2,5, que es este mismo vector que está, ¿cierto? Y si ustedes se Sería acuerdan, módulo distinto, misma dirección, sentido contrario. exactamente. O sea, si yo tenía, por ejemplo, ese el vector v, este vector sería el doble, pero en sentido contrario. Pero da lo mismo, porque este vector sigue siendo paralelo a la recta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el vector no solamente es el vector que me dan, sino que puede ser un múltiplo de dicho vector. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque yo puede que en la prueba o en, no sé, pues en el control les ponga en las alternativas esta misma ecuación, pero con otro punto cambiado acá. Entonces, para yo fijarme si efectivamente pertenece, tengo que fijarme si él es múltiplo del vector o no. Porque cualquier múltiplo del vector, en el fondo, es un vector que es más grande, que cambia de sentido, pero que la dirección sigue siendo la misma. Y si la dirección sigue siendo la misma, por lo tanto, si el vector base es paralelo a la recta, cualquier vector que cambie de módulo o de sentido sigue siendo paralelo a la recta. ¿Se entiende? Si alguien no lo entiende, me tiene que decir. Y busco otra forma de enseñar. Da lo mismo. Ya. Nadie dijo yo. Sí. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 0,1,2 y b menos 2,0,5. ¿Ya? Particularmente, necesito un punto que pase por la recta. Entonces, yo podría usar o este punto o este punto. ¿Por qué? Porque cualquiera pasa por la recta. Yo en este ejercicio utilicé el A, que fue el que lo reemplacé acá. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo determino el vector? Entonces, si yo tengo un punto A y tengo un punto B, yo podría determinar un vector de esta forma. ¿Cómo se llamaban estos vectores que partían de un punto A y terminaban en un punto B? Un vector cualquiera. ¿Y cómo yo podía determinar en este caso ese vector? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Distancia. Más que la distancia, ¿qué había que hacer? Había que No sé. restar lo último menos lo primero. Entonces, si yo resto el menos 2,0,5 y a eso le resto el 0,1,2, esa resta me va a dar el vector que yo estoy buscando. Justamente, ¿cómo puedo escribir este vector? Entonces ahora hago la resta. Pues. Menos 2 menos 0 es menos 2,
0 menos 1 es menos 1, 5 menos 2 es 3. Y con eso encontré el vector director, que también se le conoce. Entonces ahora la ecuación de la recta es el punto, 0,1,2, y el vector que sería el menos 2, menos 1,3. Y ese vector está multiplicado por el parámetro t. Y así es como encontré la ecuación de la recta. ¿Alguien me podría decir otra ecuación de esta misma recta? Sin pelearse, sí, pues. ¿Alguien me podría Sí. decir la ecuación, otra ecuación de esta misma recta? Tiene que ocupar Sería el la mismo. misma, pero con el punto 0, B. 1, 2. Ya, en vez de ocupar el punto A, podría ocupar el punto B. Menos 2,0,5 más t veces el vector menos 2, menos 1,3. ¿Alguien me podría decir otra ecuación que represente la misma recta? Yo les puedo dar otra. 0,1,2 más T. 2, 1, menos 3. Muy bien. Porque alguno me puede decir, oiga, pero profe, ¿por qué hice de A a B y no lo pude hacer de B a A? También lo puedo hacer, po. O sea, ese vector vendría siendo A menos B, en sentido contrario. Pero aunque el vector tenga sentido contrario, sigue siendo paralelo a la recta. Por lo tanto, ¿cuántas formas tengo realmente de escribir una misma ecuación de la recta? Infinitas formas, ¿ya? No es solamente una. Ya, muy bien ahí. Multiplicar por menos 1, multiplicar el vector por un escalar, cambiar el punto. ¿Ya? Incluso yo les podría... Dígame. Disculpe, cambiando la posición y el vector, o sea, multiplicando por cualquier número, igual sigue siendo la misma recta. Quizás siguiendo la misma recta. A ver, Incluso les podría decir, miren, cuando t vale 1, voy a tener que r de 1 es 0, 1, 2, más t, que ahora va a valer 1, menos 2, menos 1,3. Si lo sumo, tengo el menos 2, tengo el 0 y tengo el 5. Este punto también pertenece a la recta. Por lo tanto, yo podría definir otra recta. Yo podría definir la recta como el punto menos 2,0,5 más t veces el vector menos 2, menos 1,3. Y representa la misma recta. Claramente, no me van a dar los mismos puntos para el mismo parámetro. Pero sí, todos los parámetros en algún momento te van a dar los mismos puntos, porque representan la misma recta. ¿Se entiende? profe, el punto tiene que ser cualquiera que esté en la recta, ¿sí? Cualquier punto que esté dentro de la recta, justamente. Ah, ¿Ya? Y el vector que sea paralelo a la recta. Puede que el vector esté sobre la recta, también es paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿me serviría este caso, por ejemplo? Ya, yo les digo, ya chiquillos, búsquenme la ecuación de la recta que pasa por el punto 3,2,1. Vamos a suponer que esa es la recta. Y yo quiero usar este vector. ¿Me sirve ese vector? no. No. Porque para encontrar la ecuación, el vector, ¿cómo tiene que ser respecto a la recta? Paralelo. Paralelo. ¿Ya? Esos son los dos requisitos principales. El punto y el vector director que sea paralelo a la recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta que está acá, como les dije, se llama la ecuación vectorial de la recta. Sin embargo, también tenemos una ecuación que se llama la ecuación paramétrica de la recta. ¿Por qué paramétrica? Porque yo puedo separar x como una ecuación que contiene el x0 más t veces v1 y como i0 más t veces v2, z igual a z0 más t veces v3. ¿Cómo puedo llegar a esto? Fácil. R de t dijimos que era R0 más V por T, o T por V, da lo mismo. ¿Cierto?
Dijimos que R de t era el punto x, y, z, genérico. Dijimos que el R0 era el punto inicial, o sea, un punto que pertenecía a la recta, o sea, x0, y0, z0. Dijimos que v es un vector. Vamos a llamarle las componentes de este vector, v1, v2, v3, multiplicado por t. Si yo esto lo sumo, me queda x y z igual a x0 más el por el, o sea, v1 por t. El segundo va a ser i0 más v2 por t. Y el tercero va a ser z0 más v3 por t. Y algo que tenemos que tener claro, que para que dos vectores sean iguales, las componentes tienen que ser iguales. O sea, x tiene que ser igual a x0 más v1 por t. Y tiene que ser igual a i0 más v2 por t. Y el z tiene que ser el z0 más v3 por t. O sea, lo que estoy haciendo acá es escribir la misma ecuación en forma vectorial, pero ahora de forma paramétrica. ¿Qué significa que sea de forma paramétrica? Que voy a tener separada el x, el y y el z asociadas al parámetro. En este caso, ¿quién es el parámetro? La letra t. Ese es el parámetro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿será necesario hacer todo este choclón? No es necesario, porque aquí lo dice la fórmula. Si quiero la ecuación paramétrica, x lo igualo a el x0, que es el x del punto que pasa por la recta, más la primera componente del vector multiplicado por t. El y va a ser el y del punto que pasa por la recta más la segunda componente del vector por t. Y el z va a ser el z del punto más la tercera componente del vector por t. Y así tenemos dos formas de escribir una ecuación de la recta. De forma vectorial y de forma paramétrica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Bien. Dice, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto menos 2,0,4 y que es paralela al vector v igual a 2i más 4j menos 2k. Este es el punto, este es el vector. Y mejor todavía, porque el vector es paralelo a la recta. Por lo tanto, cumple con todas las condiciones que necesito para la ecuación. Como me la piden de forma paramétrica, entonces coloco x igual el x del punto que pasa por la recta, que es el menos 2, más la primera componente del vector, que es 2, por t. El y, que es el y del punto, que en este caso es 0, más la segunda componente del vector por t, por eso dice 4t. Y z sería el z del punto, que es 4, más la tercera componente del vector, que es menos 2, multiplicado por t. Y así tengo la ecuación paramétrica de la recta. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hasta ahora muy difícil? No. Un profe siempre tiene la forma de complicar la vida, pero por ahora vamos de a poco. 2. Obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto menos 3,2, menos 3 y el punto Q, 1, menos 1,4. Ya sabemos que lo primero que necesito es un punto, él, por ejemplo, y necesito el vector. Nosotros definimos el vector como el vector PQ, que en este caso vendría siendo la recta entre Q y P, final menos inicial. Ah, pero profe, yo lo hice al revés, yo hice P menos Q. Bueno, P menos Q. Es un mismo vector que tiene sentidos distintos, pero te sirve porque sigue siendo paralelo a la recta. Entonces, en este caso, tenemos el punto 1, menos 1,4 menos el punto menos 3,2, menos 3. Entonces, 1 menos menos 3 es 4, menos 1 menos 2 es menos 3, y 4 menos menos 3 es 7. Entonces, con esto tenemos el vector 1. Entonces, si yo ocupo P como el punto para encontrar la ecuación de la recta en forma paramétrica, va a ser x igual a el x del punto, que es menos 3, más la primera componente del vector por t. Después y va a ser la y del punto, que es 2, más la segunda componente del vector, que es menos 3, por t. Y después tenemos z, que va a ser igual a el z del punto, que es menos 3, más
la tercera componente del vector por t. Profe, yo no quiero usar ese punto, yo quiero usar q, porque soy choro y quiero q. Po. No, usa q entonces. Po. Entonces lo único que va a cambiar es que si usáis q, en vez de menos 3 va a ser un 1, por eso ahí dice 1. En vez de 2 va a ser menos 1, entonces ahí dice menos 1. Y en vez de menos 3, ahora va a ser 4, por eso ahí dice 4. Pero ambas ecuaciones, a pesar de que son analíticamente distintas, o sea, yo visualmente las veo que son distintas, pero representan la misma recta. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué pasa si el parámetro t vale 0? Ya, pues. Mira acá. Cuando el parámetro t valga 0. Recuerda que t como un parámetro puede tomar cualquier valor real. Entonces ya, ¿qué pasa cuando t vale 0? Entonces cuando t vale 0 voy a tener que x vale menos 2, voy a tener que y vale 0 y voy a tener que z vale 4. O sea, tengo el punto menos 2,0,4. ¿Qué significa eso? Que este punto pertenece a la recta. Y eso ya lo sabíamos, porque era el punto que utilicé. ¿Cachai, no? Entonces, para cada valor de t me va a dar como resultado un punto que pertenece a la recta, específicamente. ¿Entendiste? Sí, sí. Entonces, vuelvo a insistir, el parámetro no es que tome un valor, puede tomar millones de valores. ¿No? De hecho, infinitos valores, porque representan los números reales. Y para cada número real yo voy a obtener un punto específico. Recuerden que por una recta, si bien es cierto, hay infinitos puntos, pero no cualquier punto del espacio pertenece a la recta. Aquí pasa lo mismo. Bien. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo una recta, tengo un punto y quisiera calcular la distancia de un punto a una recta? O sea, quiero calcular la distancia desde este punto hasta esta recta. Las distancias siempre son de forma perpendicular. O sea, esta distancia tiene que ser perpendicular a la recta. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Entonces, para ello voy a utilizar esta fórmula que está acá. D va a ser igual a... ¿Se acuerdan qué significaban las dos barritas así? Empezaba con N. La norma. norma. Y la norma era la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, lo que me están diciendo acá es que tengo que tener la norma de un producto cruz. ¿De qué producto cruz? El producto cruz entre el vector que forma ¿cómo se llama? Que se forma de juntar el punto P con este punto S, o sea, el vector que se forma entre el punto que pasa por la recta y el punto S por el cual quiero calcular la distancia, cruz el vector V. ¿Quién era el vector V? El vector que era paralelo a la recta. ¿Ya? Entonces, a eso yo le voy a calcular la norma. Y lo voy a dividir por la norma del puro vector V. Entonces, ese resultado me va a dar un número. Porque recuerden que la norma en el fondo es un número. Por lo tanto, un número arriba y un número abajo se van a dividir y me va a dar como resultado la distancia. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice, obtenga la distancia del punto S 1,1,5 a la recta L, que está escrito así. Primera pregunta, ¿de qué forma está escrita la recta? ¿En forma vectorial o en forma paramétrica? Paramétrica. Paramétrica, listo. Entonces, de la forma paramétrica yo necesito determinar dos cosas. El punto que pasa por la recta y el vector V. Entonces recuerden, los números solos están asociados al punto y los que acompañan al t están asociados al vector. Entonces en este caso, ¿cuál va a ser el punto? 1,3,0. ¿Por qué 0?
Porque no hay número. Porque no hay un número solo. Listo. Veamos el vector v. El que acompaña al t acá es un 1, por eso dice i. El que acompaña al t acá es un menos 1, por eso dice menos j. Y el que acompaña al t acá es un 2, por eso dice 2k. Entonces encontré el vector v y encontré el punto que pasa por la recta. Entonces, se dan cuenta que así como yo les doy el punto y el vector, puedo encontrar la ecuación, también lo puedo hacer al revés. Con la ecuación, encontrar el punto y el vector. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el vector PS. ¿Ya? O sea, el vector entre el punto P y el punto S, que es donde yo quiero calcular la distancia. Desde donde quiero calcular la distancia. Entonces ahora vamos a hacer la resta. PS, recuerden que ese es S menos P. En este caso S es 1,1,5 versus P, que es el 1,3,0. Entonces 1 menos 1 es 0, 1 menos 3 es menos 2 y 5 menos 0 es 5. Y ahí encontramos el punto PS. Si son ordenados, van a llegar siempre al resultado. Si son desordenados, posiblemente se haga una mezcolanza y van a terminar pésimo. Entonces, primero determino el punto y el vector con la ecuación. Luego, con ese punto y el punto donde quiero calcular la distancia, calculo el vector. Y ahora hago el producto cruz entre ese vector PS y el vector V. Entonces, el vector PS es 0, menos 2,5 y el vector V, que era el 1, menos 1,2. Recuerden que esto se puede escribir como 1, menos 1,2. Da lo mismo si lo dejan con vectores unitarios o en forma de trío ordenado, da lo mismo. ¿Cómo se hacía el producto cruz? Con la determinante. Entonces se escribe la determinante y JK. En la primera fila se coloca el vector PS, que es el 0, menos 2, 5, y en la tercera fila se coloca el vector V, que es el 1, menos 1,2. Listo. Recuerden que el I era positivo, J negativo, el K positivo. Entonces tomo el I, elimino esa con esa y me queda así, multiplico cruzado. Menos 2 por 2 son menos 4, menos 1 por 5 son menos 5. Y menos con menos me queda más. Por eso me quedó eso. Multiplicado por L. ¿Alguna duda? Disculpe, Dígame. siempre va a ser IJK arriba. Siempre va a ser IJK. Ya, Así, gracias. tal cual. Profe, Dígame. siempre se elimina la primera fila y columna. O sea, no es que se elimine, sino que para encontrar esta primera componente, eliminas esa fila y esa columna. ¿Qué se hace ahora? Ahora vamos a tomar la segunda fila, o sea, la segunda columna, esta. Entonces vamos a eliminar ahora esta con esta. Entonces aquí voy a escribir el menos J, paréntesis, entonces ahora multiplico cruzado el y el. Entonces 0 por 2 es 0, menos, siempre menos, 1 por 5, 5. Y ahí me quedó eso de ahí. Y ahora tengo que eliminar el K. Entonces voy a eliminar el K. Entonces tomo el K, elimino el con el, escribo K positivo. Entonces ahora lo mismo, el con el y el con el. Entonces 0 por menos 1 es 0, menos 1 por menos 2, menos 2. Y menos con menos me dio más. Y así es como determiné esta expresión que está acá. Profe, ¿no tendría que tachar la línea, la tercera fila? ¿Por qué? O sea, si como está la tercera columna, ¿no tenía que ser con la tercera fila? No, pues si tú tachas, si yo eliminé el K, eliminé esta columna con esta fila. Entonces, ¿qué me quedó? Esto. Ah, siempre es, siempre en lo que es horizontal, siempre se tapa la de arriba. Chivo. Lo que pasa es que Ay, si ustedes tuvieron álgebra lineal, posiblemente les enseñaron a calcular determinantes. ¿Cierto? El problema es que esta determinante no es que sea una determinante. ¿Ya? Porque el hecho de que haya un IJK y no sean números, yo no puedo hacer lo que hacía antes. No sé si ustedes se acuerdan. Que no sé, pues acá tenía 1, 0, 1, 1, 1, 3 y 2, 1, 4. Yo con este podía eliminar el de acá abajo. Entonces después yo podía eliminar este con este. Me apareció un menos 1 elevado a y una determinante más chiquitita. ¿No se acuerdan de eso?
Bueno, Sí, este sí. es un método Sí. para resolver la determinante. Pero ¿qué pasa? Que en realidad esto no es una determinante, como números reales, sino que la determinante como idea, como aplicación, me sirve para encontrar el producto cruz. ¿Cachai? Porque realmente el producto cruz habría que hacerlo término a término y analizar quién es I cruz J, I cruz K y te vaya el año del queso. En cambio, este método facilita, digamos, ese cálculo. ¿Cachai? Entonces acá, por eso le digo, si ustedes toman el I, van a eliminar el con él, entonces consideran estos elementos que están acá. Si eliminan, después van a eliminar el J, entonces van a eliminar el con él y por lo tanto van a considerar estos elementos que están acá. Y así lo mismo con esta. ¿Se entiende? Profe, Dígame. sí, este método del producto cruz lo enseñé el lunes, que yo no puedo ir. Pero está en la grabación del video. Ah, ya, ¿Ya? ya, De profe. todas maneras, lo que te estoy diciendo ahora es exactamente lo que dije en la clase. ¿Ya? Y posiblemente van a seguir apareciendo producto cruz, así que vamos a seguir practicando de todas maneras. ¿Ya? Así que sin agobiarse. Bueno, entonces acá quedó menos 4 más 5 es 1, por eso que quedó I. Aquí quedó menos 5, con el menos J me quedó 5J positivo. Y aquí me quedó 2 con el K, 2K. Entonces ahí encontré la norma de PS cruz V. O sea, perdón, encontré el PS cruz V. Ahora vamos a la norma. La norma del PS cruz V sería la raíz de la componente del I, que es 1 al cuadrado 1, más la componente del J, que es 5 al cuadrado 25, más la componente del K, que es 2 al cuadrado 4. Es como el Pitágoras. Entonces ahora 1 más 25 más 4, eso me da 30. Dentro de una raíz, y el raíz de 30 no tiene raíz exacta, entonces lo dejamos como raíz de 30. Punto. Fíjense que debajo de la fórmula viene la norma de V. ¿Cómo es la norma de V? Miro V, aquí está V. Entonces es lo mismo. El que acompaña el I al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Más el que acompaña el J. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. Ahí está. Después viene el 2 al cuadrado, 4. Ahí está. 4 más 1 más 1 son 6. Entonces me quedó raíz de 30 partido en raíz de 6. Y como ustedes saben, propiedad de raíces, ¿cierto? Se mantiene una misma raíz, se divide lo de adentro. 30 dividido en 6 son 5. Entonces la distancia entre este punto S y esta recta es raíz de 5 unidades. ¿Se entendió? Profe, una consulta. Dígame. Ahí cuando sacó PS, Ujú. ese signo menos siempre va a ser signo menos cuando tengamos que sacar PS o otras soluciones. Espérate, déjame borrar. O, Cada vez que yo, por ejemplo, te diga, no sé, A el vector 2, 3, 2, 5, 3 y B el vector 1, 4, menos, da lo mismo, y yo te diga, determina el vector AB, tú siempre restas el B menos el A. Por definición. ya. ¿Ya? Ya. Como acá queremos PS, por eso restamos S con P. En teoría sí, pues siempre sería una resta, del último menos el primero. ¿Alguna otra duda? Este es el momento de hablar. ¿No? ¿Todo ok? No, profe. Profe, Dígame. ¿cuál es la recta L? ¿Cómo? La recta L, ¿cuál es? Todo esto. Pero así en el dibujo o no sale. Esta. Esa es la recta L. Ah, Este es el vector V, que es paralelo a esa recta, y este es el punto P. Y este es el punto S, del cual yo quiero determinar la distancia. Profe, ¿nos va a pedir graficar? Jamás, jamás, Gracias. jamás, jamás. La única forma que les pida graficar es que les diga, mira, tienes que ir... Espera, me están tocando la puerta, pero la única forma de graficar es que ustedes les digan, mira, métanse al GeoGebra y grafiquen. Pero si no, no. Denme un minutito, ¿ya? No tiro.
Como cuando te piden comida, weón. Ya. Profe, tuve problemas al entrar temprano y ahora sigo sin poder escuchar nada. Estoy buscando la forma de solucionarlo, pero se me va. Cierra. Ya. Cada vez que tengan problemas de eso, chiquillos, la clase está 100% grabada, de comienzo a fin. Entonces se dieron cuenta que apenas fueron la hora, grabación. Ya, así que, y como les dije, como lo voy a subir a YouTube, la pueden ver de nuevo. Y si tienen alguna duda dentro de la clase, cuando la estén viendo, para eso está el WhatsApp también, para que me puedan hacer preguntas y ningún problema yo se las respondo. Y si no se las respondo al tiro es porque estoy ocupado, pero después se las respondo. ¿Ya? Así que no se agobien. Lo mismo para aquellos que faltan porque, no sé, pues, choque horario. No es la idea que falten a todas las clases, pero por lo menos que se conecten, no sé, pues, día, clase por medio, no sé. Profe, ¿podría recordar el horario que usted dijo que era para consulta? Ah, no, pues o sea, lo que pasa es que en las clases, lunes, miércoles y viernes, y los viernes vamos a hacer guía. Y por WhatsApp ustedes me pueden preguntar lo que quieran durante el día, pero hasta las 9 de la noche. Entonces, por ejemplo, Ok. hoy, profe, estoy haciendo la guía y tengo problemas con las 5. Lo que sí les voy a pedir es que, porfa, si me van a preguntar por las 5, me manden una foto de las 5, porque yo de memoria no me sé ninguna guía. ¿Ya? Entonces yo te puedo responder, mira, puedes hacer esto. Entonces, por eso les digo, si me demoro en responder es porque igual estoy ocupado. Pero eso no quita que no se los vaya a responder durante el día. ¿Ya? ¿Y por qué por WhatsApp? Porque algunas veces me mandan por intranet, pero yo creo que ustedes saben que no, los profesores no estamos todo el día en intranet, entonces es mejor, más fluido el WhatsApp. ¿Ya? O sea, ya que no hay clases presenciales, por lo menos tratar de suplir lo mejor posible ese tema. ¿Ya? Bien, chiquillos, hasta acá. ¿Quedó claro cómo es la ecuación de una recta? ¿Y cómo calcular la distancia de un punto a una recta? Sí, profe, Bien. el ejercicio dice del punto S a cualquier punto de la recta o al punto B. ¿Qué distancia hay que...? No, dice del punto S a la recta. Nosotros determinamos que este punto P iba a ser el. A ver, profe, yo quiero 8 puntos porque soy choro. Bueno, entonces dale un valor a T, vaya a tener otro punto P, y ese punto P con S, y te va a dar el mismo resultado. Exactamente el mismo. Porque esto que está acá nace de una descomposición vectorial. Entonces, si tú, por ejemplo, dijeras y ese punto, claro, vas a tener ese vector, va a ser un vector distinto entre P y S, pero también va a cambiar el ángulo, y por ende va a cambiar el seno, y por ende va a seguir siendo lo mismo. Se compensa, digamos, el tema. ¿Ya? Buena pregunta. Porque, insisto, ese punto P tiene que ser un punto que pertenezca a la recta. Yo, por facilidad, obviamente usé el punto que aparece al tiro en la ecuación. ¿Para qué me voy calculando nuevos puntos? Pero el que quiere hacerlo, porque quiere, es libre de... Tiene esa libertad, digamos. Profe, ¿siempre dar la ecuación de la recta? ¿Así en ¿Cómo, esa perdón? forma o...? Siempre le puede dar la ecuación de la Sí. recta así. Se ¿Sí? las puedo dar así o en forma vectorial, que fue la primera que vimos. Cualquiera de las dos. Ah, y después hay que descomponer en un punto y en el vector. Claro. Sí. ¿Ya? Bueno, la guía es un referente claro del tipo de preguntas que pueden entrar en la prueba. Ahora, no textuales, pero sí como la dificultad de encontrar eso. Ahora ustedes saben que en una prueba uno puede mezclar preguntas, ¿cierto? Pero al mezclar la pregunta, si yo sé hacer la 1 y sé hacer la 2, y mezclo estas dos, igual voy a poder hacer la pregunta nueva, porque sé hacer la 1 y sé hacer la 2. ¿Cachai? Esa es la gracia de hacer una guía. Las guías que nosotros vamos a preparar con el profe de Iquique son para pensando en lo que se puede preguntar en una prueba, en un control, qué sé yo. Bien, ya que no hay más dudas, nos dejamos a un lado la ecuación de la recta y ahora nos vamos al plano. Un plano es un conjunto de puntos, ¿cierto? Que forman un plano, que forman una región en el espacio, ¿cierto? En forma plana, pero que esta no necesariamente es paralela al eje, al plano XY, que no necesariamente es paralela al plano YZ, que no necesariamente es paralela al plano XZ, puede ser cualquier plano, como el que está acá en este GIF que vemos acá. Existen... Puede ser Dígame.
Una perpendicular en... ¿cuál es el otro ángulo que...? En ángulo con respecto a los otros ejes, Sí, a cualquiera de los ejes. esos ángulos están asociados a algo que se llaman los cosenos directores, pero eso no lo vamos a ocupar. Entonces, ¿qué pasa con el plano? El plano tiene tres formas de escribirse. Y al igual que la recta, para yo poder determinar su ecuación, sea paramétrica o sea vectorial, que necesitaba un punto y un vector, en el plano pasa exactamente lo mismo. Necesito un punto que pertenezca al plano y también necesito un vector. Pero aquí no necesito un vector paralelo, necesito un vector perpendicular al plano. Y ese vector perpendicular al plano se llama normal, como en física. Entonces, si yo tengo este plano y tengo esta normal, yo puedo calcular la ecuación del plano. Pero profe, es que yo no tengo esa normal, tengo esta normal. Profe, pero que yo no tengo esa normal, tengo esa normal. Da lo mismo. Más grande, más chica, para arriba, para abajo, da lo mismo. Mientras sea perpendicular Técnicamente al todas son plano, mismas. mientras sea perpendicular al plano, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esta normal, bueno, se puede escribir como vectores unitarios, IJK o no. En este caso, a la normal le vamos a llamar estas componentes, A, B y C. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. ¿Ya? La ecuación vectorial del plano se define de esta forma. N.P0P igual a 0. ¿Ya? O sea, la normal que es punto P0P. ¿Quién era P0? Recordemos que P0 es el punto X0, Y0, Z0. Y P es el punto genérico, que es X, Y, Z. Entonces, ¿me podrían decir quién sería P0P? La distancia. No, ¿quién sería P0P? ¿Cómo se calculaba el vector P0P? Como un vector ¿Cómo se que calculaba está P0P? perpendicular a la normal. Hay que restarlo. Eso, se restan, pues si lo dividimos en el ejercicio anterior, pues. O sea, se resta P menos P0. O sea que se resta X, Y, Z menos X0, Y0, Z0. ¿Y eso qué Sé me que era da? una pregunta con pillería. Algo así. Entonces acá sería X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Listo. Entonces ahora me están diciendo que tengo que hacer el producto punto entre n, que es a, b, c, punto x menos x0, y menos y0, y z menos z0, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el vector o sea, P0P es un vector que está en el plano, y la normal es perpendicular al plano. Por lo tanto, la normal y ese vector son perpendiculares. Y nosotros sabemos que cuando dos vectores son perpendiculares es porque el producto punto da 0. ¿Por qué le dije toda esta majamama de cosas? Porque quiero que vean que todo está conectado. ¿Sí? Listo. Esta que está acá, así como está, sería la ecuación vectorial del plano. Pero es súper poco usada la ecuación vectorial del plano. La ecuación vectorial de la recta sí es bastante usada, pero la ecuación vectorial del plano no se usa mucho. Más se ocupa la ecuación cartesiana. Y la ecuación cartesiana es esta. ¿Profe? ¿A quién se parece? A la ecuación de una A. Si le quitáramos el z, ¿a quién se parece? La de la recta, ¿no? A la ecuación de la recta en el plano XY, justamente. Alguien iba a decir, profe. No, que no se le llama ortogonales igual Sí, al producto. en vez de perpendicular, ortogonales. Buena, bien, buena acotación. ¿Viste que el alumno puede corregir al profe? Bien ahí. Para que se den cuenta. Ya, pues entonces ahora lo que hay que hacer, ¿cómo yo encuentro la ecuación cartesiana? ¿O por qué la ecuación cartesiana es así? Porque nace de esta definición. Porque si ustedes se acuerdan, el producto punto era multiplicar la primera componente con la primera componente.
más la segunda con la segunda, más la tercera con la tercera. Entonces, si yo multiplico la primera componente, que es A, por la primera componente del otro, que es X menos X0, más la segunda componente, que es B, por la segunda componente, que es Y menos Y0, más la tercera componente, que es C, por Z menos Z0 igual a 0, y a esto se le conoce como ecuación cartesiana. Y si yo desarrollo la ecuación cartesiana multiplicando A por el X y el X0, B por Y menos Y0, el C con el Z y el Z0 igual a 0, sumo lo que puedo sumar y lo ordeno de esa forma, tengo la ecuación cartesiana simplificada. Y esa era la ecuación cartesiana simplificada. No es necesario aprenderse esto de memoria. O sea, simplemente el desarrollo de él me da lo que está acá abajo. ¿Sí? ¿Cuál ocupo? Si yo les digo allá la ecuación del plano y no les digo nada más, usted puede ocupar la ecuación que se le ocurra. Si quiere lo escribe en forma vectorial, si quiere lo escribe en forma cartesiana, si quiere lo escribe en forma cartesiana simplificada, ¿ya? Pero si yo les digo, determine la ecuación del plano en su forma cartesiana, eso lo dejan en forma cartesiana. En su forma cartesiana simplificada. Como les dije, la más usual son estas dos. Y de las dos, la más usual es esta. ¿Ya? Pero quiero que se fijen en algo muy importante. En la ecuación cartesiana, yo puedo sacar inmediatamente un valor de acá, que puede ser los datos de la normal. Porque si ustedes se dan cuenta, la normal es A, B, C. Entonces, si yo les digo, la ecuación del plano 2x más 3y menos 2z igual a 8, ¿me podrían decir qué normal pertenece a esta recta? O sea, ¿qué vector normal podría ser normal a este plano? ¿Cuál sería su 2, coordenada? 3 menos 2. 2, 3 menos 2. O sea que la ecuación del plano me puede arrojar inmediatamente una normal a ese plano, al toque. ¿Ya? Eso es algo que tengo que visualizar dentro de la misma ecuación. ¿Ya? Y es más importante todavía. Si yo tengo un plano, ¿ya? Y tengo, esto es un plano, y tengo una recta. Y vamos a suponer que ambos comparten el mismo punto. Entonces yo les doy la ecuación del plano. Por ejemplo, esta. Y les digo, y les doy este punto, y les digo determine la ecuación de la recta que es perpendicular al plano. ¿Qué datos yo conocía para la recta? ¿Qué datos yo necesito para encontrar la ecuación de la recta? Punto y vector. Un punto y cualquier vector. Paralelo. Mira, un vector paralelo a la recta. Perpendicular. Ahí les voy a dibujar un vector paralelo a la recta. ¿Y este vector paralelo a la recta cómo es respecto al plano? Perpendicular. Por lo tanto, este vector, ¿a quién correspondería? A la normal. A la normal. Entonces, cada vez que yo les diga determinar la ecuación de la recta que es perpendicular a un plano, su normal es el vector que es paralelo a la recta. Y ya tengo con eso el dato que necesito. Ojo con eso. Nada más voy a decir. Ya, pero revisemos los ejercicios. Queda poquito. Capaz que hoy día se vayan antes. No creo. Ya dice, obtenga una ecuación para el plano que pasa por el punto menos 3,0,7 y es perpendicular a la normal 5i más 2j menos k. Listo. Este es el punto. ¿Cierto? ¿Me podrían decir qué representa en este caso el 5, el 2 y el menos 1? Un vector paralelo al punto. Sí, no, pues no pensé la recta, estamos hablando de una normal. La normal es perpendicular al plano. ¿Pero qué representan los coeficientes? 5, 2 y menos 1. Para calcular la ecuación cartesiana. Punto. ABC. ABC. O sea que este sería A, este sería B y este sería C. Entonces ya, pues, ¿cómo era la ecuación? AX menos X0 más B y menos Y0 más C, Z menos Z0 igual a 0. Entonces
Entonces reemplazo. 5, que es el A, por X menos X0, que como es menos 3, quedó más 3. Más B, que en este caso es 2, por I menos I0, que en este caso es 0. Más C, que es menos 1, por Z menos Z0, que en este caso es 7. Y ahí tengo la ecuación cartesiana. Pero como yo soy majadero, voy a escribirlo en forma cartesiana simplificada. Entonces, ¿qué voy a hacer? 5 por X, 5X, 5 por 3, 15, 2 por I, 2I, 2 por 0, 0, menos Z por Z son menos Z, y menos 1 por menos 7 son 7 igual a 0. Entonces ahora escribo el 5X, el 2I, el menos Z, el 15 más 7 me da 22 igual a 0, y tengo la ecuación. O incluso 5X más 2I menos Z igual a menos 22. Que también podría ser la misma ecuación del plano. ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor. profe. Perfecto. Obtenga la ecuación para el plano que pasa por los puntos A, B y C. O sea que yo tengo un plano. Tengo un plano. Sobre este plano tengo 3 puntos, S, S y S. Vamos a suponer que este es A, este es B y este es C. Y quiero la ecuación del plano con esos 3 puntos. Algo que tenemos que tener muy, muy en claro es que yo puedo usar cualquiera de estos 3 puntos como punto de origen, como X0 y 0Z0, porque los 3 pertenecen al plano. La pregunta es, ¿cómo encuentro el vector normal? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a determinar el vector AB y voy a determinar el vector AC. ¿Ya? Ambos vectores pertenecen al plano. ¿Ustedes se acuerdan qué me daba como resultado el producto cruz entre AB y AC? O sea, el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Qué me daba como resultado? Vector perpendicular. Un vector perpendicular. Y en este caso el vector perpendicular estaría asociado a la normal. Oh. Entonces por eso voy a hacer AB y voy a hacer AC y luego voy a hacer el producto cruz entre ellos, porque eso me va a entregar la normal. Entonces, ¿quién era AB? AB claramente es restar B con A. Entonces 2 menos 0 es 2, 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es menos 1. ¿Quién es AC? C menos A. 0 menos 0 es 0, 3 menos 0 es 3, 0 menos 1 es menos 1. Hago el producto cruz. Determinante IJK, se escribe el vector AB primero, se escribe el vector AC después, y ahora tomo el I, el con él, y ahora me queda esto. 0 por menos 1 es 0, menos 3 por menos 1 es menos 3, menos con menos más, y aquí me queda 3. Por eso ahí dice 3i. Después viene el J. ¿De qué signo era el J? Negativo, listo. Entonces lo elimino el con él. Entonces, ¿qué me queda? 2 por menos 1 son menos 2, menos 0 por menos 1, que es 0. Aquí me queda menos 2, con el menos de afuera me queda 2j, por eso ahí dice 2j. Después el k, él, lo elimino a él con él. Entonces tengo 2 por 3, 6, menos 0 por 0, 0. Y 6 menos 6 es 0, por eso me quedó 6k. Entonces, ahora que tengo el vector 3i más 2j más 6k. ¿Igual a qué? Igual a la normal. Y con eso encontré la normal. Pregunta, ¿qué representa el A, el 3, el 2 y el 6? Mira, di la respuesta. ABC. 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 Entonces, la ecuación del plano era A, que es 3, por X menos X0. En este caso yo consideré a él como punto el que voy a utilizar. Por eso dice 0. Después viene más 2 y menos y 0, que en este caso sería 0, más C, que en este caso es 6, por Z menos 1. 3 por X son 3X, 2 por Y son 2Y, 6 por Z son 6Z y 6 por menos 1 es menos 0. Que también lo podría escribir como 3X más 2Y más 6Z igual a 0.
Profesor, yo no quiero usar el A, yo quiero usar el B. Usa el B. Entonces, ¿cómo quedaría? A, que es 3, por X menos 2, que es el X0, más el B mayúscula, que es el 2, por I menos 0, más, ¿cierto? El C de la normal, que es 6, por Z menos Z0, que en este caso es 0, igual a 0. Y miren lo que queda. 3x menos 6 más 2y más 6z igual a 0. O sea, 3x más 2y más 6z igual a 6. ¡Oh, volado! La misma ecuación del plano. Así que da lo mismo cuál punto elija, porque mientras pertenezca al plano, todo es posible. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Excelente. Ya. A ver. Dice, obtenga un vector paralelo a la recta de intersección a los planos 3x menos 6y menos 2z igual a 15 y 2x más y menos 2z igual a 5. Oh. Obtenga un vector paralelo a la recta. Obtenga un vector paralelo a la recta de intersección a los planos. ¿Qué pasa? Entonces, yo soy pésimo dibujando, pero ya. Aquí tengo un plano y aquí tengo otro plano. Entonces, este plano tiene una normal acá, ¿cierto? Y este plano tiene una normal acá. ¿Sí o no? Estos planos se intersectaron acá, entonces se formó esta recta que está acá. Entonces, pregunta. Si tengo este vector acá y tengo este vector acá, ¿qué puedo hacer entre ellos para que me dé un vector que sea paralelo a la recta que tengo acá? A ver, alguien responde en el chat. Igualar las rectas. Es que si igualo las rectas, es que de hecho no son rectas, pues son planos. Al intersectar dos planos, me queda una recta. Ya, listo. Ahí está esa recta, la que está bien marcadita en azul. Cada plano tiene su propia normal. En este caso, una normal sería N1 y la otra sería N2. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos dos normales para que me dé como resultado un vector que sea paralelo a esa recta? Producto cruz. Producto cruz. Producto cruz, porque el producto cruz entre él y él me va a dar un vector que va a apuntar para acá o para allá. Y ese justamente es paralelo a la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De aquí vamos a determinar quién es la normal, que le vamos a llamar 1. De aquí vamos a determinar la normal, que va a ser la normal 2. Y luego vamos a hacer el producto cruz entre las normales. ¿Cuál sería la normal acá? 3 menos 6 menos 2. 3 menos 6 menos 2. Súper. ¿Y cuál sería la normal acá? 2, 1 y menos 2. Excelente. Ah, ya, pues entonces ahora hago el producto cruz entre las normales. Y JK, 3 menos 6 menos 2, 2, 1 menos 2. Hacemos el producto cruz y da como resultado eso que está. Así que, en este caso, el producto cruz de las normales me dio como resultado un vector que es paralelo a la recta de intersección entre ellos. Cada vez que le pidan un vector paralelo a la recta de intersección entre los planos, ¡pum!, determino las normales y calculo el producto cruz. ¿Ya? Ahora, ¿será esa la respuesta? En realidad son miles de respuestas, porque ese es uno de los tantos vectores paralelos a la recta. Entonces, en realidad la respuesta sería esto multiplicado por algo. Se por A, como múltiplo. Cuando vale 1 tengo un vector, cuando vale 2 tengo otro vector. Pero en realidad eso es lo de menos. Pregunta, ¿es necesario que haga el producto cruz? ¿O lo puedo dejar así como está? Diosito, por favor, que me respondan. Dale un poco. Así nomás, profe, ya lo explicó antes. Sí, profe, yo creo igual está bien.
Sí. No, porque lo que pasa es que igual hay gente que a veces necesita repasarlo y no tengo ningún problema en hacerlo. Pero si todos ya lo entendieron, mejor todavía, pues filete. Ya nadie dijo yo, ¿eh? Que conste. Bueno, resulta que también, al igual que en una recta, yo también puedo calcular la distancia de una recta a un plano. ¿Ya? También lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí está la fórmula. ¿Ya? Dice, si un punto P, o sea, si P es un punto en el plano con vector normal n, entonces la distancia de cualquier punto S al plano es la longitud del vector proyección de PS sobre n. Es decir, la distancia de S al plano. O sea, en castellano, yo tengo este plano y tengo este punto. Ay, a este punto. Entonces, la distancia, en realidad está acá. No sé qué aquí. Bueno, pero en general, si yo tengo ese vector, en el fondo la distancia es esto. La proyección de este vector a el plano. Entonces, la fórmula para poder yo determinar la distancia entre un punto y el plano es esta. P es un punto que pertenece al plano, cualquiera. S es el punto a donde yo le quiero calcular su distancia. N representa la normal del plano y L representa la norma del plano. Si ustedes se dan cuenta, esto es un producto punto. Entonces, esto que está acá me va a dar como resultado un número. ¿Qué significarán estas barritas que están acá afuera? Absoluto. Valor absoluto. ¿Por qué? Porque este producto punto me podría dar negativo. Y que yo sepa, las distancias no son negativas. Entonces, quedaría positivo. ¿Ya? Dame un ejemplo. Dice, obtenga la distancia de S al plano 3CX más 2Y más 6Z igual a 6. Entonces, aquí, de acá, yo ya sé determinar la ecuación de la normal, que es el 3Y más 2J más 6K. Listo, ahí está la normal. Claramente yo de acá no puedo determinar de manera rápida un punto que pertenezca al plano. No tengo idea. ¿Cómo yo puedo encontrar un punto que pertenezca al plano? ¿Qué hice yo? Asigné dos valores, un valor al X y un valor al Y. ¿Qué valor? El que a mí se me pegó mi regalada gana. Entonces yo al X le llamé 0 y al Y le llamé 3. Entonces lo reemplacé acá. Entonces aquí me va a quedar 3 por 0, 0, 2 por 3 me quedó 6, más 6z igual a 6. Entonces él se va con él, quedó que 6z es 0 y por ende z vale 0. Por lo tanto el punto 0,3,0 pertenece al plano. Ay, profe, ¿cómo se me puede ocurrir eso a mí? Bueno, porque a ti se te puede ocurrir darle el X1 y el Y vale 1 y encontrar el Z. Anda a saber tú qué querís. Lo importante es que encontraste un punto. Ahora, después de tener ese punto, hacemos el vector PS, que recuerden que es S menos P. O sea, 1,1,3 menos 0,3,0. Entonces, 1 menos 0 es 1, 1 menos 3 es menos 2, y 3 menos 0 es 3. Y justamente está escrito ahí. 1 que sería el 1i, menos 2 que sería el menos 2j, y el 3 que sería el 3k. Listo. Si se fijan bien, necesitamos la norma de la normal. La norma de la normal, a ver, la norma de la normal. Sería la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 6 al cuadrado 36. 36 más 4 son 40, 40 más 9 son 49 y la de raíz de 49 es 7. ¿Cierto? Como las notas que no se van a sacar. Listo. Tenemos entonces la normal. Tenemos el vector PS y tenemos la normal como tal. Entonces, hagamos. PS.n partido por la norma de n. ¿Quién es PS? PS es, si quieren lo escriben así o lo escriben así, da lo mismo. Yo lo voy a escribir como está acá. Entonces PS es I menos 2J más 3K. Punto, la normal. La normal es el 3I más 2J más 6K.
y esto partido por su norma, que es 7. ¿Cómo se hacía el producto punto? El I con el I sin considerar los I. O sea, 1 por 3, 3. Más el J con el J. Menos 2 por 2, menos 4. Más el K con el K. Sin considerar el K. 3 por 6, 18. Partido por 7. 18 menos 4 son 14. 14 más 3 son 17. Entonces me quedo 17 séptimos. Entonces la distancia entre el punto S y el plano es de 17 séptimos unidades. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Recomendación. No estén esperando última hora. Háganse un formulario. Coloquen ahí en su hojita la fórmula de distancia de un punto a un plano. Coloquen ahí en su hojita cuáles son las formas de una ecuación vectorial. Escriban cómo se puede determinar la normal. Coloquen la ecuación de la distancia de un punto a una recta. Escriban las dos formas que se puede determinar una recta, etcétera, etcétera, etcétera. Y voilà. Y eso es la clase del día de hoy. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Esta que está acá es la guía número 1, ¿ya? Que ya está en intranet, está en la clase del viernes. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene 9 ejercicios. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto están asociados a vectores. Y el 6, 7 y 8 y 9 están asociados a lo que vimos hoy día. Ojalá puedan tener la mayor parte de los ejercicios hechos para el viernes. ¿Para qué? Para que lleguemos el viernes y me digan, profe, ¿me puede decir cómo se hace la 1-4? Listo. ¿Cómo se hace la 2? ¿Cómo se hace la 3? Ustedes verán cómo quieran hacerlo. ¿Ya? El viernes les voy a ir dando las respuestas. De acuerdo a cómo ustedes me vayan preguntando. ¿Ya? La verdad que yo no preparo las guías, las prepara el otro profe, pero mejor se las voy revisando yo, ¿no? ¿Ya? La idea es que avancen. Sin embargo, el viernes, bueno, evaluemos esta semana. Yo sé que va a llegar un momento en que ustedes van a colapsar, porque van a tener muchas pruebas, mucho trabajo. Entonces el viernes lo dejamos para trabajar la guía en la clase. ¿Ya? Pero ahora esta primera semana no creo que estén tan colapsados. No creo. ¿Ya? Pero ya cuando estemos como en la tercera, cuarta semana, ya ahí yo creo que vamos a requerir más de dedicarle un poquito más de tiempo para que puedan hacer la guía en la clase. Esto para mitigar un poco el colapso mental que pueden sufrir. ¿Ya? Bien. Jóvenes, ¿alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja,